la Roma augusta de los Césares en pleno imperio, desarrollándose. Pero cuando cae el péndulo, se levanta otra civilización, que no es Roma, sino la que le sucede a Roma. Entonces, así caen los imperios por la ley del péndulo, por la ley del ritmo. Y eso es lo que nos muestra a nosotros la naturaleza. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que la naturaleza por sí misma mantiene un equilibrio perfecto, pero cuando aparece el hombre máquina, cuando aparece la actual civilización caracterizada por una personalidad kalkiana, cuando aparece en el mundo estos científicos materialistas, ateos, enemigos del eterno Dios viviente, que contaminan el mundo y que lo enseñan a contaminar, entonces contaminan los mares. ¿Los mares están contaminados de qué? De energía nuclear. ¿Habráse visto? Entonces, cuando esa energía nuclear, su depósito en el mar se dañe, libera energía atómica, nuclear. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Pregunto a la conciencia pública. Las consecuencias son seres monstruosos. Y esos seres monstruosos van a salir tarde o temprano. Y no solamente porque no van a conseguir ya alimento en las profundidades, sino que el calor lo va a sacar. ¿Qué les parece? Ahora, ese es el extremo del péndulo. Ese es el resultado del desequilibrio de la ciencia materialista. Entonces, la ciencia materialista desarrolló las grandes empresas y las grandes zonas industriales. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Que utilizaron elementos químicos en sus procesos productivos y perforaron la capa de ozono, dañando la capa de ozono. ¿Cuáles son las consecuencias de ese desequilibrio? Que los rayos solares no están siendo descompuestos por esa capa de ozono debidamente hecho por la naturaleza en su perfección para armonizarnos, y entonces se van a producir grandes terremotos, maremotos y grandes ciclones. ¿Qué les parece a ustedes el resultado del extremo materialista de los científicos? Porque como ellos tienen la conciencia dormida, ellos no pudieron acatarse o percibir las consecuencias nefastas que iban a realizar 100 años después de haber inventado los procesos industrializados sin seguridad. Porque también existe seguridad, pero entonces pregunto, si la seguridad existe, ¿qué pasó con Chernóbil? Si la seguridad existe, ¿por qué explota una refinería? Dios santo. Entonces, vamos a ser sinceros, honestamente. Ahora, este tema es terrible, ¿saben? ¿Por qué? Porque el desequilibrio de la máquina humana, de los científicos que también son máquinas humanas, destruyeron la naturaleza. Y entonces el planeta Tierra tiene un sistema de grietas submarinas, que lo conozco, y que prácticamente es semejante al anillo de fuego del Pacífico, pero no es ese anillo, sino que es otro, pero no tiene fuego todavía. Y los científicos, especialmente los militares, haciendo ensayos, están terminando de perforar esas grietas. ¿Y cuáles serán las consecuencias, hermano? Fíjense ustedes, son nefastas. Entonces, eso se llama desequilibrio. ¿Cuándo hay desequilibrio? Cuando para sembrar miles de hectáreas dañan los suelos y los contaminan con su control de plaga que se llama fertilizante. Y para rematar, entonces actualmente hay una locura en esta gente y entonces están haciendo alimentos transgénicos. Entonces uno come un maíz que tiene parte de animal. Ustedes no van a creer eso, pero entonces estudienlo ustedes mismos, investiguen lo que estoy diciendo. Estoy hablando de la estructura celular de la comida transgénica. Entonces, ¿en qué vamos a terminar nosotros? Esa sería la reflexión. ¿Necesitamos humanizarnos? Sí, sí necesitamos hacerlo. Y ese es el planteamiento. Entonces, ¿por qué viene el fin del final? No solamente porque lo describió muy oportunamente y con gran anterioridad el gran poderoso clarividente, profeta y apóstol Juan en Patmos, y no solamente porque lo describe también a sí mismo en la misma dimensionalidad Michel de Notre Dame en su precisión, sino que nosotros hemos establecido los fundamentos mecánicos para que exista el final del final. ¿Por qué? Porque al perforarse la capa de ozono, esto va a traer consecuencias terribles y están en curso. Viene el deshielo de los polos y es algo interesante porque los polos también tienen que ver con el equilibrio de la fuerza en el planeta Tierra. Es decir, que cuando en un lugar de la Tierra hay mucho verano, en el otro extremo de la Tierra se está concentrando el hielo. Pero cuando se desequilibran las fuerzas naturales compensatorias en la economía planetaria, entonces vienen ese tipo de catástrofes. Vamos entonces a la reflexión de este asunto. Nosotros debemos ser centrales, debemos ser circunspectos. Para ello debemos ser antropocéntricos, es decir, tener nuestro propio autodominio, nuestro propio núcleo orbital
está en nuestro padre-madre, no en el mundo exterior. Cuando nosotros realmente somos felices, es cuando tenemos a nuestro padre-madre. Cuando éramos pequeños, éramos felices porque estaba nuestro papá, nuestra mamá y estaba todo en ellos. ¿Qué duda vamos a tener? ¿Qué miedo vamos a tener? Pero si el papá te empieza a pegar y a gritar, ahí comienza el miedo. Y si la mamá te empieza a pegar y a gritar, ahí comienza el miedo. Que en sí ya lo tenemos, potencialmente y en forma adyacente, pero eso no es el asunto. Por eso tenemos una civilización de miedo. Y por eso tantas armas, por eso tanta explotación, por el yo del miedo. Ahora, este ejemplo viene al caso, ¿por qué? Porque el equilibrio, la armonía comienza en el hogar. Por eso el Cristo sintetiza el reino de los cielos y la gran iluminación como un agape en una boda. Es semejante a una boda. Eso lo dijo el hombre que más sabe entre los que saben. El nombre sobre todo nombre. La sabiduría crítica es una boda. Y una boda es un hogar. Y un hogar es un agape continuo. Es una dicha inefable. Es amor extraordinario y brillante como un sol. Concluyo metafóricamente a la luz, dijéramos, de la matemática transfinita y sagrada de la Biblia. Algo interesante. Se me ocurre compartirlo con ustedes, pues porque también puedo guardar silencio. Es que el número 14 se relaciona con el equilibrio en las fuerzas femeninas del universo, de la naturaleza, y en el hogar con la madre. Porque el número 14 se relaciona con la luna y con Cáncer, que es cuando se produce la concepción y donde resplandece el ángel Gabriel. Ahora, a nivel solar, que es el otro extremo de esta armonía universal, resplandece el número 19, que está simbolizado por el sol y por el arcángel Michael. Sin sol no hay vida, pero entre ambos hay un número común, es decir, intermedio, que es el número 17, que simboliza la balanza de la justicia, o lo que se conoce como la palabra del Cristo cuando dice en el Evangelio, o lo dice algún evangelista: escudriñaré vuestros riñones. Es decir, los riñones son la balanza en el aspecto psicofísico del cuerpo humano. Entonces, es algo interesante que quería comentarles. En la esperanza de que sean partícipes de este conocimiento, que lo pueden experimentar para que cooperemos en la construcción de humanidad dentro de nosotros y en la familia y en la sociedad. En el nombre de Cristo, en su gracia infinita, que su paz sea con vosotros, en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que seas partícipe de la luz y en ella y con ella vuestra vida sea plena, dichosa y próspera. Amén. Gracias infinitas a la audiencia de Feliz Día.